Bien, son la 1:04. Gracias por la información en vivo hasta el Congreso de la República. Se pronuncia en conferencia de prensa el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Que el ministro del Interior estaba desarrollando algún acto dilatorio. Así que, como les repito, estas son cuestiones que finalmente se van a dilucidar en los aspectos ya del ámbito judicial. Y entiendo que la posición o la manifestación, lógicamente, de la señora presidenta y de la indignación de mis compañeros ministros fue justamente por situaciones como esta, en donde se arman circos, se arman shows mediáticos, se allana a un ministro, pero jamás se allana a un fiscal supremo que manifiestamente y conforme un video había presumiblemente participado de un delito de tráfico de influencias al paralizar el allanamiento en la oficina de una institución en donde hay una declaración de un fiscal, que es el fiscal Rurich, que dice claramente cómo recibió la orden de suspensión, y en donde el día de ayer, como algunos medios de comunicación lo han publicado, ya había un proyecto de denuncia constitucional contra ese fiscal supremo que tiene que ver con los colegios, señor Santibáñez, permítanos, por favor. Se le consulta en ese momento por la situación de los colegios privados y ciertos casos de extorsión a estas instituciones educativas a puertas de la inauguración del buen año escolar 2025. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro Juan José Santibáñez. De parte de su cartera, de tal manera que a estas alturas, ministro, está en riesgo precisamente el inicio de estas clases. Y queríamos saber también si usted reconoce al señor Percy Alberto, coronel en retiro Percy Alberto Tenorio Gamonal. ¿Le ha entregado usted material que tiene que ver con investigaciones en su contra? Porque tiene denuncias por homicidio agravado, tiene denuncias por abuso de autoridad, entre otras. Mira, gracias por la pregunta, pero partes de un supuesto que no es correcto. Yo, como lo reitero, nosotros hemos empezado las reuniones con el Ministerio de Educación, con las UGELes, desde primeros días del mes de febrero. Hemos tenido comunicación con determinados representantes de los colegios para establecer justamente el plan de retorno seguro a clases, como ya lo he referido, un plan preventivo, y por otro lado también tenemos el plan ejecutivo de operaciones policiales. El día de hoy, a las 4 de la tarde, tenemos reunión con los dirigentes de las asociaciones de los colegios privados, porque también nos hemos reunido con los colegios... Ministro, hasta ahora, su intento. ¿Pero de qué intentos? Las clases ni siquiera empiezan. Por eso mismo, porque hay una amenaza de que posiblemente por eso te digo, yo lo que te recomendaría es que de repente nos pidas información y te puedo dar las fechas de las reuniones que hemos tenido. El día de ayer todos los generales se han reunido con las UGELes justamente para establecer esos protocolos. Y por otro lado también, como te reitero, hemos tenido justamente en este caso la comunicación con los representantes de los colegios para informarles de las actividades policiales que está practicando la DIVISE, la División de Secuestros, justamente para contrarrestar a estas organizaciones criminales. Y el día de hoy se tiene reunión a las 4 de la tarde. Entonces, estamos trabajando, no asuman que no lo hacemos. Asumen algunas autoridades que no se hace, no asuman que no lo hacemos. Estamos trabajando y estamos viendo justamente cómo vamos a enfrentar desde el ámbito preventivo y ejecutivo este tema, y es lo que la gestión es. Con respecto al señor Tenorio, efectivamente el señor Tenorio ha sido cliente de mi despacho, porque fue uno de los oficiales justamente que ejerció el comando en las operaciones policiales cuando se dio este caso del expresidente Merino. Él estaba a cargo como jefe de la UCE y en razón de ello se ejerció una representación. Hoy por hoy ya ni siquiera somos sus abogados, me une con él más que una relación de abogado y ex patrocinado. Los que han referido esos supuestos testigos protegidos, así como la información que dieron pues del doctor San Martín, la información que dieron de los ex clientes, la información que dieron de una supuesta relación del ministro, de una supuesta relación de esos abogados, es absolutamente falso, y en realidad eso se podría acreditar, o se hubiera podido acreditar solamente con los hechos de corroboración que la Fiscalía no hizo en este caso y que motivaron justamente el allanamiento a mi hogar, ¿no? Ministro, buenas tardes. Estamos en vivo para TV Perú Noticias. Por favor, reiterarnos su posición frente a esta nueva denuncia que enfrenta la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Desde acá del Congreso de la República se promueve desde Alianza para Progreso una posible reestructuración, reorganización al Ministerio Público. Se comenta también de que la Fiscalía de la Nación tiene un enfrentamiento con diversas instituciones de poderes del Estado. ¿Usted qué podría indicar al respecto? ¿Considera que hay un resquebrajamiento de la gobernabilidad y de la unidad nacional? No, yo considero que en todo caso lo que aquí estamos es frente a potestades previstas
para el Congreso de la República como máximo ente, en este caso de la legislación en el Perú. Recordemos una cosa, la Constitución es clara, los poderes del Estado son tres: ejecutivo, legislativo y judicial. No hay un poder fiscal. Y por tanto, siendo estos tres poderes del Estado, cualquiera de los tres poderes del Estado está a disposición, o creo que tiene las facultades para poder proponer cualquier tipo de medida contra cualquier institución que así lo merezca o que consideren que sea necesario, en este caso, declarar en emergencia o reestructurar. Citaba por eso la reunión que se mantuvo aquí en el Congreso de la República, convocatoria del señor presidente del Congreso hace un par de semanas, en donde se propuso la declaratoria de emergencia del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, y nosotros lo que hicimos fue acoger ese pedido. ¿Acaso eso significa que nos sentíamos de alguna u otra manera cuestionados, agraviados? No, resolvimos que era necesario porque conocemos nuestro sector, sabemos lo que necesitamos y en realidad esta propuesta la consideramos válida, sobre todo en la posibilidad que permitiría justamente todo un proceso de adquisición para las policías. Chicos, les voy a agradecer por favor la última pregunta para poder... ¿no? Ministro, ¿qué tal? Sí, mi consulta era, desde el gobierno se habla que estas arremetidas en su contra de usted y del gobierno central habrían personas quienes estaban realizando grandes consultorías en el ministerio donde usted dirige. Coméntenos quiénes son, hubo o no, o qué hay de cierto, o está mintiendo el gobierno. No, hay personas que tenían grandes consultorías, como por ejemplo la ex esposa del ministro Rubén Vargas, Carlos Rivera de IDL, el estudio UGAS por la defensa de ministros, y justamente los ministros Basombrío y ellos, y otras entidades que en realidad creo que han visto probablemente perjudicados algunas cobranzas por parte del Ministerio del Interior, más aún cuando considero, como les reitero, pues, y creo que todos saben, que IDL es una organización que al menos contra el Ministerio y contra sus miembros, que es la policía, ha iniciado importantes procesos. Pero sin embargo, su abogado principal, para girar un recibo por honorarios y comer del Ministerio, ahí sí no tiene ningún problema. Esos son los cuestionamientos y creo que son absolutamente válidos, ¿no? La última, por favor, agradecer. Ayer, ¿por qué se retiró a digamos, de la diligencia para el peritaje de su voz? Usted se retiró, entiendo, antes que comenzara la diligencia. ¿A qué se debió ese retiro suyo? No, la diligencia empezó. La diligencia empezó, es más, nosotros estuvimos a las 10 de la mañana, a la hora que fuimos citados. La diligencia empezó y como hicimos de conocimiento en ese momento el fiscal, el día 6 de marzo se llevó a cabo una audiencia de tutela de derechos en la Corte Suprema de la República, de la cual estamos pendientes que se resuelva, y esa tutela de derechos presentada es justamente una tutela de derechos de cuestionamiento de la carpeta 012-2024, que es la carpeta que el día de ayer iba a generar la diligencia. Entonces lo que nosotros hicimos presentes, estando ahí, es que íbamos a esperar lo que resuelva la Corte Suprema con respecto a ese tema para luego poder continuar con cualquier otra diligencia. Y por eso es que se levantó un acta y se quedó ahí, ¿no? Muchísimas gracias. Perdón. Bueno, el ministro del Interior arremetiendo nuevamente, en realidad no arremetiendo, sino respaldando la pretensión del Congreso de la República, que tiene esta intención o esta iniciativa de que se declare en reestructuración el Ministerio Público y el Poder Judicial. Las cosas, la verdad, si es que no nos queremos dar cuenta, pero es lo que está ocurriendo, las están llevando a un límite, la verdad, preocupante y peligroso, porque lo que leemos aquí es la pretensión de los poderes de turno, que de facto lo ejerce el Congreso de la República, y la señora Dina Boluarte permitiéndolo, es tomar el control del Poder Judicial y del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia, del Jurado Nacional de Elecciones, de todas las entidades que velan por el funcionamiento de una democracia en la que se respete la independencia de poderes. Eso no está pasando aquí. Y el señor Santibáñez goza del blindaje absoluto y público de la presidenta Dina Boluarte, pese a que el ministerio que él dirige no está dando resultados. Cifras de un estudio de la propia Policía Nacional revelan que desde que el señor llegó al cargo, la eficiencia, por ejemplo, en la captura, desarticulación de bandas criminales ha disminuido. Y más bien lo que vemos es que los crímenes violentos siguen
incrementándose. Crímenes violentos y extorsiones y amenazas. Vean lo que está ocurriendo porque es un tema sobre el que se ha pronunciado el ministro del Interior